Bueno, muy buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre el manejo de la inmunosupresión e infección en el trasplante renal pediátrico. Este webinar de hoy es un evento organizado por la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, CONEPE, patrocinado por Laboratorios Astelas. Tenemos dos personas que nos van a estar colaborando en el día de hoy, un invitado internacional y es el doctor Alfonso Guante y Jimena Cáceres, que es nuestra nefróloga pediatra, que nos va a ser la moderadora del evento. La doctora Cáceres es nefróloga, es pediatra en la Universidad del Rosario y nefróloga del Hospital Infantil de México. Actualmente trabaja como nefróloga pediatra en la Clínica Infantil Santa María del Lago de Sanitas y en la Unidad Renal de Davita en Bogotá. Aquí los voy a dejar acompañado por la doctora Cáceres, quien va a seguir coordinando el webinar en esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, Jimmy. Gracias, Martica. Buenas noches a todos desde la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Les agradecemos a todos su inscripción y participación el día de hoy en este webinar con un tema tan importante como es la inmunosupresión en los pacientes trasplantados con infecciones. Bueno, el día de hoy nos acompaña en esta noche el doctor Alfonso Guante. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. El doctor Guante es pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, nefrólogo pediatra de la misma institución. Actualmente es colaborador del Hospital Infantil de México y es ex representante global para el Junior Working Group de INNA. Les agradecemos a todos, damos un saludo a todos los compañeros y colegas de México, de El Salvador, de Panamá que se han conectado el día de hoy. Les agradecemos los saludos, les agradecemos los comentarios y sus preguntas a través del chat. Y al final de la charla, el doctor Guante nos responderá las preguntas. Gracias, doctor Guante, por aceptar nuestra invitación y le dejo el auditorio a su disposición. Muchas gracias, doctora Jimena Cáceres. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica por esta atenta invitación. Les agradezco mucho que charlemos en los próximos minutos sobre algo que nos apasiona a muchos, que es este balance de la inmunología. Y pues sin más, quisiera comenzar. Siempre es un reto diagnosticar cualquier proceso infeccioso, sobre todo en los niños, y más aún en alguien que tiene el sistema inmunológico deprimido. Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de historia para empezar sobre todo esto que nos apasiona, les decía, de la inmunidad. Si ustedes recuerdan, la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata, siempre está en un balance perfecto entre reconocer los antígenos extraños, atacarlos y destruir algunas células que no deberían estar, inclusive esos natural killers, las células B, que son muy importantes dentro de la inmunidad para atacar a las células malignas que inclusive tenemos nosotros. Entonces, esa comunicación que existe entre los diferentes tipos de células que bien conocen todos ustedes, macrófagos, neutrófilos, ya les decía yo, las células natural killers, los megacariocitos, granulocitos, con esas citoquinas, y ahora ya sabemos que inclusive algunos RNAs están ahí involucrados como parte de esa comunicación entre las células, y que al final del día
las células T reguladoras, las células T ayudadoras, las células B y las células plasmáticas van a estar atentas a esas señalizaciones para actuar ya sea en contra de un antígeno que presenten o a favor, regulando esa respuesta inmunológica para evitar la destrucción. Es bien interesante que hoy en día, hace 50 años, sabíamos del sistema inmunológico realmente muy poco, pero ahora ya hablando específicamente de los pacientes trasplantados, tenemos 3 eventos que son muy importantes para que logremos comprender por qué es tan difícil hacer el diagnóstico en ocasiones de algunos de los procesos infecciosos. En primer lugar, hay que recordar que el mismo proceso de trasplante, en ese momento donde hacemos la isquemia fría, que ahora tenemos afortunadamente tiempos más cortos de isquemia fría, que ha repercutido en esto que ya conocemos muchas de las personas que nos dedicamos a trasplante, es esa activación por esa isquemia reperfusión de algunas moléculas que se llaman moléculas o patrones asociados a daño, o los famosos DAMPs, que estos lo que van a hacer es activar algunas vías, ¿no? Algunas vías de inflamación, que vamos a activar algunas células como algunas células inflamatorias que tienen en su superficie CD80 o CD40, y que todo esto va a empezar a una cascada inflamatoria que puede ser inclusive no infecciosa. Entonces, desde que estamos nosotros trasplantando el órgano, ya sabemos que ahí va a haber algunas presentaciones de algunos antígenos. Para esa respuesta, uno de los más socorridos o conocidos es tanto el citomegalovirus como el Epstein-Barr. Estos herpes virus que van y se encapsulan o se guardan dentro del DNA. Ya sabemos que algunas, ahora con la epigenética, unas acetilaciones hacen que la molécula que va a iniciar los antígenos tempranos o el antígeno de iniciación temprano para la replicación de ese virus pueden exponerse inclusive desde ese momento de isquemia reperfusión y entonces empezar la replicación, ¿no? Entonces se convierte en algo muy importante saber o recordar esta parte de inmunología. Entonces, ¿qué hacemos todos los que nos dedicamos a trasplantes? Un balance muy fino entre el rechazo y la infección. Es decir, si tengo poca inmunosupresión, pues evidentemente vamos a tener mucho más posibilidades de tener un rechazo. O si tengo excesiva inmunosupresión, entonces tengo infecciones nosocomiales, infecciones oportunistas de la comunidad, e inclusive los mismos inmunosupresores como tacrolimus, ¿no? Los CNIs, que hacen nefrotoxicidad por sí mismos. Entonces, estas dos cosas me van a llevar a la pérdida o disfunción del injerto. Entonces, es bien importante que tengamos justo, ¿no? En el justo medio la inmunosupresión, suficiente para evitar el rechazo, pero suficiente para no tener esas infecciones. Vasudev nos ilustra con con una escala, ¿no? El score de Vasudev, que ya tenemos la parte pediátrica, para saber qué tanta inmunosupresión tiene un paciente. Aquí les señalé en rojo, el que más nos da inmunosupresión son algunos de los antimetabolitos, entre ellos el mofetilmicofenolato, ¿no? Y la prednisona, que nos da una inmunosupresión no tan potente, pero que al estar asociada con algunos como tacrolimus, ¿no? La triple terapia conocida en todo el mundo y la que casi todos utilizamos, que sería esteroides, tacrolimus y mofetilmicofenolato, esa triple terapia hace sinergia, ¿no? Entre esos tres, para que estas unidades de inmunosupresión todavía sean más elevadas. Entonces resulta que las infecciones en los pacientes que tienen un trasplante renal, que reciben inmunosupresión, las podemos dividir en 3 etapas, ¿no? Una etapa temprana, que es durante el primer mes post-trasplante, en donde las infecciones son principalmente asociadas al proceso quirúrgico, ¿no? Entonces debemos recordar ahí que siempre nos enfrentamos, inclusive en algunos hospitales, en algunos centros, a que esas complicaciones como atelectasias o problemas pulmonares durante la anestesia del proceso quirúrgico nos pueden llevar a neumonías nosocomiales, nos pueden llevar a problemas pulmonares que se pueden tratar de manera casi inmediata.
¿Y por qué se dividen así en estas 3 etapas? Porque van a depender de la inmunosupresión. Todos sabemos que al principio, la fase de inducción, la fase de las primeras etapas de los inmunosupresores, utilizamos dosis elevadas, que ahora hay protocolos en donde esas dosis han ido disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos otras herramientas como el HLA, los paneles reactivos de anticuerpos, que nos pueden ayudar a visualizar que no va a haber un rechazo agudo, hiperagudo. Ya hace mucho que no tenemos tan fácil por todas las pruebas cruzadas y todo lo que les acabo de mencionar, pero los rechazos agudos o las disfunciones del injerto también están presentes y que esas por sí mismas pueden llevarnos a un proceso infeccioso. Además de que pues están en un medio hospitalario los pacientes y que es muy fácil que se puedan contagiar de algún germen. Sobre todo si utilizamos en algunos centros profilaxis antibiótica, pues tenemos ya la complicación, por ejemplo, con Clostridioides difficile o algunos otros organismos multiresistentes. La charla la voy a basar en esta segunda parte, ¿no? Que es la que a todos nos da a veces grandes dolores de cabeza. Es decir, qué infecciones, sobre todo de origen viral más que bacteriano, y sobre todo las oportunistas, nos llevan a disfunción del injerto o a tener complicaciones, por supuesto, infecciosas. Y ya después del año, por ahí hay algunos autores que dicen que después de los 6 meses, pero la verdad es que todos sabemos que 6 meses, 9 meses, 12 meses, aunque la inmunosupresión va descendiendo, de todas formas, las infecciones ahí están entre estas dos zonas, entre las zonas intermedias, es decir, estas infecciones que les decía por acá de gérmenes virales, ¿no? O oportunistas, con ya las de a largo plazo, ¿no? Que ya más bien se parecen a las infecciones que cualquier otro paciente en la comunidad pudiera tener. ¿Es posible evitar algunas de las infecciones? Esa es la gran pregunta que siempre los infectólogos y la gente de trasplante nos hemos hecho. Seguramente sí, por supuesto. Hay que recordar que, y no quiero dejar pasar esta charla sin que ustedes o todos recordemos que debemos de llevar a los pacientes al momento del trasplante con todas las vacunas que se pueden poner hasta ese momento. Es bien conocido por todos nosotros que en ocasiones es difícil los esquemas de vacunación porque a veces tenemos que duplicar la dosis, a veces tenemos que acortar los tiempos entre una vacuna y otra para generar esa respuesta inmunitaria adecuada. Y además tenemos que los niños, mientras más temprano se trasplanten en edad, menos anticuerpos o menos exposición a antígenos han tenido. Por lo tanto, es mucho más fácil que adquieran infecciones o que sean pacientes de alto riesgo para adquirir infecciones virales. Es importante recordar que algunas de las vacunas, sobre todo las que tienen virus vivos atenuados, por la misma inmunosupresión, pues están contraindicadas. Pero aunque recordemos que la enfermedad renal crónica por sí misma nos confiere cierta inmunosupresión, no están contraindicadas algunas vacunas. Acá nos referimos cuando la inmunosupresión se la estamos dando por alguna enfermedad que nos lleva a enfermedad renal crónica, por supuesto, sobre todo de las autoinmunitarias o las que requieren algún uso de inmunosupresores. Entonces, todos conocemos estos esquemas de vacunación que se modifican ligeramente, pero ya les decía, la forma fácil de recordarlo es duplicar las dosis. Inclusive ahora que tenemos la vacunación para SARS-CoV-2, ya sabemos que la dosificación es distinta en los niños. No sabemos, por supuesto, la dosificación que vamos a necesitar en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora bien, pasando a la inmunidad con los inmunosupresores, es decir, este artículo clásico del New England Journal of Medicine, que conocemos desde el 2004, por ahí un alcance en el 2005 de algunas correcciones, es fascinante porque así podemos entender dónde actúan los inmunosupresores que con mayor frecuencia utilizamos. Si recordamos, ¿no? La prednisona, los derivados de esteroides, tienen que ver en esa señal 1, es decir, en esa activación o esa producción de interleucina 1 e interleucina 2 con su receptor, ¿no? Todos los CNI, los inhibidores de calcineurina, tacrolimus, ciclosporina, que tienen que ver directamente, sobre todo con el factor nuclear kappa beta, ¿no? O los factores de replicación de células T. Entonces podemos entender que
al tener nosotros estos inmunosupresores, es decir, prednisona, inhibidores de calcineurina, hay vías por las que se escapa esa célula para, al presentar el antígeno, entonces montar una respuesta inflamatoria. Y que al utilizar los antimetabolitos como la azatioprina o el mofetilmicofenolato, que intervenimos directamente en la producción de esas células, pues es, digamos, entre comillas, más grave para la inmunidad o la inmunosupresión, inhibir el ciclo celular, porque aunque esté activada, pues no puede replicarse. Entonces, ahí entendemos por qué los que tenemos que reducir o hacernos la pregunta al reducir la inmunosupresión serán los antimetabolitos. Y por supuesto que tenemos ya desde ese entonces muchas otras herramientas, ¿no? Como los inhibidores de mTOR, el sirolimus, el everolimus, que dicho sea de paso, aunque son mejores inmunosupresores en de alguna forma, pues no los usamos de manera, pues, cotidianamente en los pacientes pediátricos. Entonces, los números, ¿por qué estamos hoy reunidos? Pues ya sabemos que en Europa, ¿no? Y los estadounidenses tienen unas muy buenas estadísticas, y que ahora con el doctor Melvin como presidente de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, NEPE, hemos estado impulsando la parte de registrar todo lo de Latinoamérica. Entonces, ahí los invito a todos nuestros amigos colombianos y a quienes se conectaron el día de hoy de otros países, a que juntos, con ese esfuerzo que está haciendo el doctor Melvin Bonilla y la doctora Nilka de Jesús, podamos contribuir a ese registro para que también tengamos nuestros números en Latinoamérica y no sean solo cosas aisladas por países, ¿no? Ya sabemos que los primeros 3 años, el 20% de los pacientes van a tener un evento de citomegalovirus, ya sea DNAemia, es decir, que encontremos DNA de citomegalovirus en sangre, o que tengan enfermedad por citomegalovirus. ¿Qué sucede con el Epstein-Barr? El 50% de los que eran seronegativos se vuelven positivos en los primeros 2 años de trasplante, y el 16% son seroconversiones, es decir, que no tenían perdón, aquí lo puse mal, 50% de los pacientes que ya tenían anticuerpos CMV y IgG positivos tienen enfermedad por Epstein-Barr, y 16% se convierten. 1% de los pacientes, y eso es una desgracia, que nosotros por dar inmunosupresores, la activación del virus de Epstein-Barr, produzcamos enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Y virus del BK, que ya tenemos por lo menos los últimos 10 o 15 años que yo recuerde, con el problema del poliomavirus, 40% van a tener viremia, pero todavía no sabemos bien por qué solamente el 5% presentan nefropatía por virus BK. Y eso en unos momentos vamos a ver qué tiene que ver. También las coinfecciones, ¿no? Ya sabemos que ese 30% que van a tener DNAemia por CMV y 20% que van a tener presencia de poliomavirus, de virus BK en suero detectable, 8% de los pacientes van a tener trasplantados una coinfección por virus de poliomavirus y virus del CMV, ¿no? Entonces, de las infecciones del primer mes, pues no quisiera ahondar mucho ahí, porque dependerá de inclusive el antibiograma, es decir, la sensibilidad de cada centro sobre los gérmenes. Pero aquí mi amigo Franklin Loachamín de Ecuador me dijo: no se te olvide decirles, por favor, lo de la sonda urinaria, ¿no? Mantener la sonda urinaria lo menos posible, 3, 4 días, cuanto más, que ya la cicatrización del uretero sea suficiente para evitar la complicación más frecuente durante el primer mes de vida, que es las infecciones de vías urinarias, ¿no? Ya sabemos que esas infecciones del primer mes las podemos llamar como infecciones tempranas, que están relacionadas el 98% de los casos al receptor, y entre ellas la infección de vías urinarias, ¿no? Con los gérmenes, pues, nosocomiales, o la famosa Escherichia ble o beta-lactamasa de espectro extendido, que nos trae asolados a muchas personas, inclusive a los trabajadores de la salud, porque es una bacteria ubicuita ya en los hospitales, y que debemos tener muchas precauciones. Relacionadas a la cirugía, que ya les había dicho yo, ¿no?
todo lo que sean infecciones relacionadas a las heridas, infecciones relacionadas por una mala técnica ventilatoria posterior al trasplante, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en el Nacional de Pediatría el doctor Samuel Salzman siempre nos decía que pongan su grito y estén soplando para que ese pulmón no se colapse y no haya neumonías y tengamos que tener algún problema. Todas las complicaciones quirúrgicas, ¿no? Que espero que no haya algún cirujano por ahí entre el auditorio, pero siempre esta pelea encarnizada entre nefrólogos y intervencionistas, es decir, cirujanos, que por favor nos digan todas las complicaciones que tienen durante el trasplante, porque pues, de repente le dan un llegue al colon, ¿no? Y no nos avisan, y estamos luchando porque tiene peritonitis el paciente o alguna cosa así grave. Todas las de origen nosocomial relacionadas al retiro de sondas, catéteres, ¿no? Y sobre todo el más temido, ya decía yo, la neumonía. Y las relacionadas al donador, es decir, cuando el donador, desafortunadamente, sobre todo en los cadavéricos, sabemos que tienen alguna infección, que tienen ya algunos días con antibióticos, ¿no? Entonces, por eso las dividimos entre las esperadas y las no esperadas. Esperadas porque probablemente sea un riñón limítrofe, ¿no? Que necesitamos trasplantarlo, pero que tiene ya 5 o 6 días con antibiótico, trasplantamos y resulta que el receptor adquiere esa infección. Y no esperadas, que ahora con las pruebas que tenemos ya, sobre todo virales, pues evitamos ese tipo de infecciones. Regreso a esta diapositiva, donde este momento nos toca hablar de las infecciones intermedias, o es decir, cuando la inmunosupresión está alta, ¿no? Vamos en descenso, ya pasamos el primer mes, todas las que son alrededor de la cirugía, y vamos dirigiéndonos hacia el primer año de vida de ese trasplante. Entonces, existen, ¿no? Esas 3 infecciones pivote o fundamentales que nos tienen aquí reunidos, como el virus del BK, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, y las separé así porque estas otras pues son prevenibles, ¿no? La hepatitis B es prevenible, la hepatitis C, aunque no es prevenible, tenemos los medios para evitar contagiar a alguien con hepatitis C, ¿no? El virus varicela zoster, por supuesto que los niños muchas veces no están expuestos a varicela y entonces necesitan tener la vacuna de varicela. En México, por ejemplo, no tenemos esa vacuna dentro de las vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación. Entonces, necesitamos ponerla extra en algún medio privado, ¿no? Creo que pronto ya la tengamos en la cartilla. Y tuberculosis, pues que es una infección que nos tiene también asolados, porque ya sabemos, generalmente en los protocolos de trasplante está la historia o buscar en búsqueda de signos de primo infección por tuberculosis y sobre todo en los niños si tienen vacuna de BCG para evitar tuberculosis diseminadas. Y si no, por lo menos estar al pendiente de ello. Entonces, una de las infecciones que más nos preocupa porque pues no tenemos un tratamiento específico antiviral para ellas es el Epstein-Barr. Y el Epstein-Barr virus ya sabemos que el 90% de los adultos ya tienen anticuerpos anti-IgG, ¿no? Es decir, ya estuvieron en contacto con el Epstein-Barr. Estos números para los niños, ¿no? Sobre todo los niños menores de 5 años, pueden ser más bajos, como del 40%. Por lo tanto, por eso es que existen esas seroconversiones que yo les decía, porque un niño de 5 años que trasplantamos no ha estado expuesto al Epstein-Barr, es IgG negativo, se trasplanta e inclusive el propio trasplante puede contener viriones de Epstein-Barr y hacerlo seropositivo, ¿no? Entonces, en el trasplante renal tenemos 4 enfermedades o 4 cosas relacionadas al Epstein-Barr. Primero, una viremia asintomática que hasta el 40% de los pacientes puede tener. La mononucleosis infecciosa, que todos conocemos, ¿no? O ya enfermedades de órganos mucho más complejos, ¿no? No solamente los ganglios y el sistema linfático que está involucrado, sino ya órganos como el hígado, con hepatitis virales, miocarditis, pancreatitis por Epstein-Barr. Y la más temida, como ya lo había dicho yo, una enfermedad linfoproliferativa por post-trasplante. Ya sabemos que los pacientes que utilizan Belatacept aumentan hasta en 10 veces su riesgo, ¿no? Sobre todo en aquellos que el receptor es Epstein-Barr IgG negativo. ¿Y qué tenemos para estos pacientes? Bueno, pues para
ellos podemos utilizar rituximab, ¿no? Ese inhibidor del CD20, ¿no? Que va a inhibir la producción de células B y por eso la inhibición de anticuerpos y de toda esa formación de células B, quimioterapia y evidentemente radiación, ¿no? En algunos casos. Esto es bien importante que lo tengamos en consideración porque a algunos pacientes, a nosotros nos pasó, empiezan con dolor testicular, por ejemplo, ¿no? Hacemos el ultrasonido y se alcanza a ver ahí alguna cosa que parece una tumoración y empezamos a hacer toda la pesquisa, toda la investigación y resulta que el Epstein-Barr está positivo y que tenemos un linfoma en los testículos. Entonces, generalmente ese Epstein-Barr va a los sitios que llamamos santuarios, ¿no? Donde no es tan fácil que logremos identificar esa enfermedad linfoproliferativa. Entonces, en Sydney hicieron por ahí un estudio, ¿no? Desde 2008 al 2014, en donde como encontraron que había cierta coinfección del virus de Epstein-Barr con el citomegalovirus, utilizaron valganciclovir como profilaxis, ¿no? Ya sabemos la dosis, 7 por la superficie corporal por la depuración de creatinina, que en un momento vamos a hablar de eso, ¿no? Todos sus pacientes tienen triple terapia con prednisona, tacrolimus, ciclosporina, mofetilmicofenolato. Y lo que encontraron ellos, que ya no me apareció por aquí, pero lo que encontraron ellos era que existía cierta protección para adquirir virus de Epstein-Barr, es decir, no se infectaban por virus de Epstein-Barr si utilizaban el valganciclovir. Pero repito, más bien era para evitar la infección por CMV y que de alguna manera eso, en ese balance de rechazo e inmunosupresión excesiva, pudiera estar interviniendo con algunas células T, virus específicas, acuérdense que esas celulitas, mientras están elevadas, nos dan cierta protección para que estos virus oportunistas no salgan al acecho. Entonces resulta, ¿no? Miren, aquí está, perdón, 50% tuvieron la DNA-emia, pero cuando paraban la profilaxis, es decir, pues sí nos sirve, pero cuando paramos la profilaxis, que eso no nos ocurre en muchas otras infecciones, comienzan a subir nuevamente en el primero o segundo mes de parar esa profilaxis, ¿no? Entonces, de esos pacientes, solamente 7 pacientes tuvieron una infección de novo, 1 tuvo una reinfección y solo existió una encefalitis por virus de Epstein-Barr, ¿no? A nosotros nos ha ocurrido que algunos pacientes con Epstein-Barr, y qué es lo que hacemos y lo que está recomendado, solamente reduciendo la inmunosupresión, haciendo que esas células T, virus específicas para Epstein-Barr, empiecen a incrementarse, controlan la infección perfectamente bien por Epstein-Barr, ¿no? ¿Y cómo lo controlamos? Con cargas virales, ¿no? Hablando de citomegalovirus, que es lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Es un beta herpes viridae. ¿Por qué va del 30 al 97% de exposición en los adultos? Pues dependerá, ¿no? Más bien ese 30% es, repito, esos niños menores de 5 años que no han estado expuestos, ¿no? Por ahí hay algunas series que los niños de 7 años ya tienen 80-90% de exposición a citomegalovirus. Entonces, hace mucho tiempo que ya todos conocemos que el riesgo alto es que el paciente sea negativo, no tenga exposición a citomegalovirus, y el donador sí, que sí haya tenido exposición. Los de riesgo intermedio, ¿no? Donde en realidad el que está positivo ya es el receptor, ¿no? El donador si tiene o no tiene exposición, en realidad prácticamente de quien nace esa reactivación de la infección es del receptor. Y que antes no decíamos riesgo bajo porque más bien no había riesgo, ¿no? Donador negativo y receptor negativo, pero eso no quiere decir que no tenga una primoinfección por citomegalovirus, ¿no? Entonces, el mayor riesgo, es decir, del 40 al 70% de las infecciones por citomegalovirus se llevan a cabo en los primeros 100 días. Entonces, en esa primera parte, o el 30% de los días del primer año post-trasplante, es donde tenemos que estar más listos buscando citomegalovirus. La profilaxis, ¿no? El problema de la profilaxis, repito, es que cuando detenemos la profilaxis, el esquema que utilicemos, 30% en los primeros 60 días van a tener enfermedad por citomegalovirus. Entonces, tampoco es que las profilaxis nos ayuden demasiado. Ya sabíamos, ¿no? Hay un artículo por ahí muy reciente que el valganciclovir en los pacientes de alto riesgo
tenemos que dar los 200 días, pero les repito, ese valganciclovir que se transforma por hidrólisis a ganciclovir y que se fosfata, la fosfotransferasa le transfiere fosfato, un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos para inhibir la DNA polimerasa del citomegalovirus. La verdad es que cuando lo paramos, en los primeros 60 días tenemos 30% de enfermedad, ¿no? Y en los de riesgo intermedio, pues solo damos 100 días con el valganciclovir. No sé si les ocurra, pero en los países como en México, el valganciclovir es extremadamente costoso. Entonces, tenemos que tomar a veces decisiones muy puntuales para quién va a recibir el valganciclovir, porque en nuestro medio, en nuestro sistema de salud es complicado conseguirlo. Y el letermovir, que ahora es un inhibidor de la terminasa viral específica para citomegalovirus, nosotros no contamos con él en México, pero es importante saber que ya existe esa terapia dirigida específicamente para el citomegalovirus, como ya lo conocemos el valganciclovir o el ganciclovir. Entonces, para el citomegalovirus tenemos lo mismo, ¿no? Viremia asintomática, es decir, esos pacientes en los que detectamos virus por PCR, ¿no? En la sangre, pero que no tienen un órgano de choque, siempre estamos con la pregunta de, ¿le damos tratamiento, no le damos tratamiento, le damos validez o no? La verdad es que cualquier viremia, aunque sea asintomática, nos va a conducir, dependiendo de esa cantidad de células T específicas para ese virus, es decir, cuánta inmunosupresión tengamos o no, al control de esa viremia asintomática o hacia un síndrome de citomegalovirus, una enfermedad invasiva, que ya sabemos que el citomegalovirus nos ataca el colon principalmente, el pulmón, ¿no? Y que inclusive puede haber una nefritis por CMV. El tratamiento ahí, pues, ya les decía yo, hay que reducir o suspender los antimetabolitos. Es decir, si el paciente tiene micofenolato, pues tendremos que reducir en un 25 a 50% la dosificación o inclusive suspenderlo si la enfermedad es invasiva, ¿no? Y nos está metiendo en líos de sepsis por virus al paciente. Y ya después entraremos al tratamiento con ganciclovir, ¿no? Y que en menos de 2 semanas debemos de reducir al menos 2 logs es decir, 2 ceros de la carga viral para saber que no estamos ante una resistencia viral al ganciclovir. Cuando tenemos esa resistencia, podemos hablar de altas dosis de ganciclovir, podemos utilizar foscarnet, cidofovir, por aquí me faltó leflunomide, IgG anti-CMV o cidobudina, y todas estas dependerán de cada centro. Afortunadamente la resistencia a ganciclovir del CMV no es más allá del 30 o 40%, por lo tanto son buenas herramientas terapéuticas. Resulta que para la dosificación del valganciclovir o el ganciclovir salió este estudio que es muy interesante porque existen varias fórmulas, ¿no? Siempre estamos patinando en pediatría, cuál es la mejor. Siempre adquirimos la experiencia de los adultos y tratamos de adaptar las dosis a los niños para no causar daño, para tener mejor respuesta. Resulta que dosificaciones del valganciclovir por peso o por la tasa de filtración glomerular, tomando en consideración el peso. Es decir, cuando el peso está ahí metido, no tenemos una buena área bajo la curva, es decir, infradosificamos a los pacientes. Entonces, esta fórmula de 7 miligramos por la superficie corporal por la depuración de creatinina para el valganciclovir y 3 para el ganciclovir nos da más o menos una curva adecuada y nos disminuye un poco, nos disminuye un poco la presencia de leucopenia, linfopenia o anemia, ¿no? Entonces, esa disminución, si comparamos los niveles de 40 a 60 microgramos hora mililitro contra algunos niveles que pudieran ser si utilizamos la dosificación por peso entre 80 y 100, eso sí, esa área bajo la curva entre 80 y 100 nos intoxica, de alguna manera decirlo, o la inmunosupresión es mucho más elevada y empezamos a tener estos problemas de tener infecciones virales. Ahora tenemos la manera, y esto a mí me apasiona porque me apasiona la inmunología, de medir
o el efecto de las células T, virus específicas para CMV, para Epstein-Barr o para poliomavirus, ya sea su efecto, es decir, podemos utilizar la técnica de ELISA, ¿no? Para poder medir la cantidad de células que fueron estimuladas, ya sea por epítopes o antígenos de Epstein-Barr, citomegalovirus o poliomavirus, y producir, por ejemplo, interferón gamma, medir el interferón gamma y saber si hay una adecuada respuesta o no célula específica de cada virus. Y eso lo podemos hacer por ELISA. O utilizar la técnica de ELISpot para ver no las moléculas, sino las cantidad de células que producen esas moléculas inflamatorias para saber cómo estamos en la inmunosupresión. Entonces, podemos utilizar el ELISA para detectar citoquinas o el ELISpot para detectar células T virus específicas. Para el poliomavirus, ¿sí? Que también en los últimos años empezó a surgir que esas nefropatías crónicas del trasplante tenían una explicación, algunas, más o menos el 30-40%, en descubrir o tener este virus del BK, ¿no? En el riñón. Entonces es un DNA virus, ¿no? Entre los 5 y los 9 años o más allá de esos años, el 80-90% de los pacientes tenemos latente en los túbulos el poliomavirus o en el uroepitelio, que es donde va y se esconde. De nuestros pacientes trasplantados, hasta el 40% pueden tener una viruria asintomática, 10 o 20% pueden tener viremia y una enfermedad invasiva, es decir, la nefropatía por virus del BK, cuando tenemos más de 10,000 copias por mililitro. Ese es un factor muy importante en la sangre para saber que tenemos un riesgo de tener enfermedad invasiva renal, ¿no? Eso lo hacen entre el 1 y el 10% de los pacientes. Hay una prueba, porque antes lo hacíamos solo con viruria. Ahora, ay Dios mío, ahora lo hacemos con esta prueba de Haufen, es decir, nosotros vemos con el microscopio electrónico los acúmulos o los cilindros de virus del BK y esos son casi sinónimo de tener nefropatía por virus del BK, ¿no? Esta prueba es muy bonita porque con una microscopía electrónica en orina podemos ver esos cilindros, nos hablan de enfermedad renal. Existen factores para la infección o reactivación del virus del BK que pueden ser relacionados al trasplante, ¿no? El uso de los inmunosupresores, relacionados al donador, ¿no? Donadores ya viejos, añosos, ¿no? O donadores cadavéricos, que no sabemos el estatus serológico del virus del BK, ¿no? O los factores asociados al receptor, que acá, más que la edad vieja, porque esto es un artículo de adultos, es niños que no han tenido exposición al virus del BK, que aunque es muy poquito, es decir, del 5 al 10% de los pacientes mayores de 5 años no lo van a tener, la verdad es que aún no sabemos o no se conoce a ciencia cierta cómo es el mecanismo de infección entre una persona y otra. Es decir, en algunos casos es la orina, ¿no? La viruria, la que nos hace infectarnos por virus del BK, pero no sabemos si existen otras vías de transmisión. Ya sabemos que tenemos que estar vigilando la viremia mensualmente durante los primeros 9 meses, la recomendación de las guías CADIGO, y trimestral hasta el segundo año, es decir, a partir de los 9 meses, cada 3 meses hasta el segundo año. 50% de los pacientes con virus del BK pueden tener, viremia mayor de 10,000 copias por mililitro, tiene un valor predictivo positivo del 60% para nefropatía por virus del BK. Y el problema es que tenemos en los pacientes con infección por virus del BK una pérdida del injerto casi del 50%. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir la inmunosupresión en base a los antimetabolitos, ¿no? ¿Cuánto? Pues existen varias formas de hacerlo, ¿no? Ahí dependerá, repito, de cada centro, la experiencia. Podemos disminuir de primera intención del 25 al 50% de los de los anticalcinínicos, o bajar 50% o detener los antimetabolitos, y si no hay respuesta, después continuar con ese descenso de 25 a 50% de los calcineurínicos,
o reducir los dos de manera simultánea. Es decir, si ustedes se fijan aquí, cada uno de estos lleva un riesgo mayor de empezar con los problemas de rechazo, ¿no? Entonces, cualquiera de estas nos puede llevar entre el 8 y el 12% a un rechazo agudo. Y el 14%, si estamos vigilando con paneles reactivos de anticuerpos, 14% pueden desarrollar de nuevo anticuerpos antidonador específico, ¿no? Entonces, otro de lo que podemos utilizar de los medicamentos, en realidad no hay nada contra el poliomavirus, es decir, no tenemos inhibidores específicos, pero sí tenemos algunas moléculas que nos pueden ayudar a disminuir la carga viral, y eso en conjunto con disminuir los inmunosupresores, logremos que las células T específicas hagan su trabajo, mientras controlamos la carga viral con, por ejemplo, leflunomide, cidofovir o inmunoglobulina humana. Esta, acuérdense que es por esa teoría de idiotipo antiidiotipo, que nos va a ayudar a liberar ciertas células T virus específicas y poder tener una respuesta mucho mejor. Las quinolonas, que hubo una época en que se utilizaron mucho tiempo, la verdad es que no dan una buena respuesta. Es muy complicado saber que fue la quinolona y no algunos otros cambios, inclusive dentro de los mismos niveles de los inmunosupresores, que hayan hecho que esas células T específicas aumenten y controlen la propia infección. Hay que recordar que esta infección por poliomavirus es una infección que se controla en los pacientes inmunocompetentes sin mayor problema. Es decir, esas células T van y atacan y disminuyen esa carga viral. ¿Cómo sabemos que hay una respuesta adecuada a cualquiera de los tratamientos que instauremos? Porque hay un descenso de 2 veces el logaritmo, es decir, 2 ceros, ¿no? Aquí les puse un ejemplo. Si tenemos 40,000 copias, una respuesta adecuada sería que tuviéramos 400 copias por mililitro, es decir, perdemos 2 ceritos. Cuidado con los esteroides, porque ya les decía yo que hay ese efecto sumatorio, sobre todo entre esteroides y calcínicos como el tacrolimus. Ya sabemos que los niveles durante los primeros 3 meses post-trasplante, ideal es tener de 10 a 15 nanogramos por mililitro de tacrolimus, y que en los meses subsecuentes de 5 a 10 existe este estudio que todos conocemos, el Symphony, en donde lo que descubrieron es que esos niveles entre 3 y 7 nanogramos por mililitro podrían ayudarnos a disminuir el rechazo agudo, ¿no? 10%, y tener una sobrevida del injerto hasta el 94%. Es decir, parece ser que los niveles de tacrolimus pudieran ser un poquito más bajos de los que creíamos. En un principio, yo recuerdo que cuando estudié nefrología, repito, con el doctor Samuel Salzman, los niveles que queríamos era tenerlos siempre entre 10 y 15, ¿no? Y al rato teníamos problemas por el famoso esa enfermedad crónica del INGER, pues empezábamos con el virus del BK a investigarlo en orina, en sangre, y resulta que en los que tienen niveles más altos, pues tenemos mucho mayor riesgo. Esto de las células T específicas, ¿no? Que ya les platicaba yo, las podemos medir. El problema es que es muy costoso. Se utiliza citometría de flujo, hay que incubar las células, tratar de estimularlas para ver qué número de células tiene, pero en algunos centros que ya se hace, pues ya sabemos que cuando las células TCD4 están por arriba de 0.5 células por microlitro, la respuesta, así como las células CD8 por arriba de 0.1 células por microlitro, la respuesta a los virus, poliomavirus, Epstein-Barr o citomegalovirus, es una respuesta adecuada que aunque hay virurias asintomáticas, se resuelven, ¿no? Entonces podemos medir las células. Esto es muy importante, ¿no? Ya sabemos que después del trasplante renal hay que evaluar siempre los riesgos para cualquier infección oportunista y hay que medir los niveles de inmunosupresores y medir las cargas virales, ¿no? A medida de lo posible para evitar la disfunción renal. Y si existe la disfunción renal con proteinuria hematuria, pues tenemos que ver que no sea o el rechazo, ¿no? O una agresiva inmunosupresión que necesitamos reducir para reducir esas infecciones virales. Algo que en pediatría nos ha sucedido a muchos de los que tenemos pacientes trasplantados
es que se presentan con náuseas, vómitos, diarreas no sanguinolentas y andamos patinando con qué tener el paciente. Resulta que hacemos una PCR en heces y encontramos norovirus. Si ustedes recuerdan, el norovirus pues, anda en todas las guarderías, anda por todas partes y está esperando a que haya alguien inmunosuprimido para que le caiga, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿será necesario reducir la inmunosupresión? Porque ya sabemos que el norovirus está en el intestino y que inclusive medicamentos como la nitazoxanida nos pueden ayudar a disminuir esa carga viral. El Clostridioides difficile, ¿no? Que es una bacteria gram positiva anaeróbica que se presenta como oportunista cuando abusamos de los antibióticos o que la microbiota intestinal no está bien balanceada, y ahora vamos a empezar a trabajar ahí con el doctor Daniel Montaño, todo este microbioma de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cómo está? Es decir, cómo se modifica por la misma enfermedad crónica, si es que se modifica, ¿no? Y con los inmunosupresores también recibe cierta modificación. Por ahí hay un trabajo de una excelente nutrióloga, que en este momento, Mariana, pues se me fue su apellido, discúlpame, Mariana, en donde se vio el microbioma de los pacientes trasplantados. Entonces, antes del trasplante y después del trasplante, y hemos visto que pasan cosas ahí maravillosas porque, bueno, ni tanto, porque la microbiota intestinal cambia y eso inclusive tiene que ver con absorciones de inmunosupresores, absorciones de otros medicamentos. Entonces, pues esta infección por Clostridioides, que ahora así se llama en lugar de Clostridium, se presenta entre el 3 y el 16% de los pacientes trasplantados. ¿Cómo sospechamos? Pues porque tienen más de 13 evacuaciones diarreicas, ¿no? Y el tratamiento de nueva cuenta, pues ya sabemos que es oral, ¿no? Es local, es tópico, ahí en el intestino, con vancomicina, por ejemplo, oral, o el trasplante de microbiota intestinal, ¿no? De la microbiota de un paciente sano, que se la trasplantamos a un paciente con clostridioides. Hablando un poquito de las infecciones de vías urinarias, van desde el 7 al 80% de las infecciones de los pacientes post-transplantados. Ya sabemos que el 90% son por Escherichia coli. Y la más temida ahora, ¿no? La Escherichia coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Hay unas cosas fascinantes en el mundo de las infecciones de vías urinarias. Antes hacíamos el diagnóstico, pues primero allá hace muchos años con exámenes generales de orina, luego supimos que el urocultivo es el estándar de oro el día de hoy para saber que alguien tiene una infección de vías urinarias, ¿no? Pero ahora hay cosas de nanotecnología que nos pueden ayudar, es decir, puedo yo medir inclusive algunas nucleoproteínas en la orina de la E. coli, ¿sí? Que pueden estar asociadas a zinc, a oro o a plata, y que me pueden ayudar inclusive, esto, les repito, está en fase experimental apenas, pero me parece fascinante que sepamos que ya existe desarrollo de pruebas que en la orina podemos detectar en el consultorio casi con una tira reactiva una infección de vías urinarias por algunos de los gérmenes más comunes. Esto, pues no se los tengo que enseñar, todo el mundo lo vemos todos los días y lo conocemos. La bacteriuria asintomática con 2 cultivos que no tienen ningún síntoma, ¿no? Cultivos positivos con más de 100,000 unidades formadoras de colonias, que les damos 5 días de antibióticos, se acaba la infección, se acaba la bacteriuria y no tenemos problemas. Las infecciones no complicadas, ¿no? Que tienen síntomas más un urocultivo positivo, que voy a requerir 5 a 7 días de antibiótico. Aquí no les digo cuál porque va a depender del antibiograma y de la sensibilidad de sus áreas. Complicado cuando tengo síntomas sistémicos, es decir, ya hay una bacteriemia, esto nos lleva a tener síntomas sistémicos y sepsis, que necesito postergar a 7 o 14 días los antibióticos, o las infecciones de vías urinarias recurrentes en donde yo tengo que ir a buscar qué factor existe, ya sea asociado a la cirugía o al propio trasplante, que me hace tener más de 3 eventos por año de infecciones de vías urinarias. Las infecciones tardías, ¿no? Que ya más allá de los 12 meses se convierten en infecciones ya más de origen comunitario, es decir, ¿qué está pasando en la comunidad? Neumonías, infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, más que por la inmunosupresión.
Entonces, ya ahí la investigación va un poquito más encaminada a enfermedades no comunes, pero que sí se encuentran en la población que atendemos de manera habitual. Algo bien interesante también es ver ya en algunas ocasiones esas células T que se estimulan o los monocitos que se estimulan con algunos péptidos, en este estudio específicamente fue para Epstein-Barr, lo que puedo encontrar es que se puede distinguir, ¿no? En base a medir el factor de necrosis tumoral alfa, en este caso, ¿no? ¿Qué pacientes pueden tener o tienen aumentada la inmunosupresión o no? Ahora bien, no podemos dejar de hablar ahora en cualquier plática sin hablar del SARS-CoV-2. Y al principio todos nos espantamos porque dijimos, bueno, primero nos va a nosotros y luego nos va a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, resulta que los niños, ya sabemos el día de hoy, son, bueno, y este estudio clásico, ¿no? El primer estudio que se publicó sobre infección por SARS-CoV-2 en adultos, resulta que esperábamos que tuvieran malos desenlaces, ¿no? Evidentemente en los adultos con la comorbilidad que tienen, así es, pero que en los niños, ¿no? Empezamos a encontrar que había menor número de infecciones sintomáticas, ¿no? Y no solo eso, tenían un mejor pronóstico en general. Entonces, por ahí en algunos países, ¿no? Inclusive el mío, y ahí me da vergüenza a mí, que en algunos países dijeron, no, como ellos no se infectan, ni los vacunen, ni los volteen a ver, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no es bueno, ¿no? En el Nacional de Pediatría tuvimos pacientes durante la pandemia que tenían comorbilidades como cáncer o comorbilidades que por alguna razón tenían inmunosupresión y que les iba no tan bien, ¿no? Fue un número pequeño, pero la verdad es que la pregunta siempre fue, ¿qué pasa con la inmunosupresión? Es decir, nuestra inmunosupresión o en los pacientes que llegamos a utilizar, por ejemplo, tacrolimus, la observación fue que no hacían esa enfermedad famosa de Kawasaki, no hacían el famoso enfermedad multisistémica, inflamatoria. Entonces, probablemente el uso de los inmunosupresores redujo esta respuesta inmunitaria excesiva, que era lo que llevaba a los niños con COVID a tener complicaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que agarramos experiencia en los pacientes que ahora tuvimos con SARS-CoV-2 y la verdad de las cosas fue que descubrimos que no teníamos esos desenlaces como en los adultos. Otra forma de medir la inmunosupresión, lo que me parece también fascinante, es que todos tenemos 90%, 99% de los adultos, el torquetenovirus. Ese torquetenovirus que hasta el día de hoy nadie ha podido decir que existe enfermedad asociada en el humano por tener ese virus, nos puede ayudar o nos ayuda en el trasplante renal, ¿no? En este estudio muy bonito que se publicó, hecho en Austria. La verdad es que le midieron el torquetenovirus a los pacientes y encontraron que el nivel óptimo de tener ese virus es entre 1 millón y 100 millones de copias por mililitro. Es decir, que por cada log de incremento, por cada 0 que teníamos de incremento en torquetenovirus, disminuíamos el rechazo en 22% y se aumentaba el 11% en infección. Y entonces, ese margen entre 1 por 10 a la 6 y a la 8 de tener torquetenovirus, digamos que sería como la inmunosupresión ideal. Entonces, ojalá que pronto lo tengamos disponible la manera de medir ese virus, que pues es por PCR, entonces no tiene mayor problema. Y ya el medir esas células T específicas, dependiendo de cada enfermedad que sospechemos, nos hará ver a largo plazo si tenemos una inmunosupresión correcta o si me estoy pasando para poliomavirus o si me estoy pasando para citomegalovirus o para Epstein-Barr virus y reduciendo o haciendo esquemas muy personalizados de inmunosupresión, logremos que los pacientes no se infecten. Y existen ya pruebas, ¿no? Que ahorita también
discutiremos como el cuantiferón de CMV, es decir, vamos a ir a medir la presencia de interferón, ¿no? Ya decíamos por ELISA, incubando las células, poniéndole los epítopes o los antígenos CMV y midiendo la respuesta para CMV. Desafortunadamente este cuantiferón le ha tocado, ahora sí como decimos en México, llover sobre mojado, porque parece ser que los niveles que dio el propio laboratorio que lo produce no son los óptimos, ¿no? Para decir que no hay infección por CMV. Entonces, se los dejo nada más ahí como conocimiento, pero la verdad es que falta investigar mucho sobre todas esas moléculas, interferón, factor de necrosis tumoral alfa, que nos pueden hablar de una respuesta montada o no, de una adecuada o no inmunosupresión. Entonces, ¿qué nos podemos llevar a casa, ¿no? De la plática? Pues que la inmunosupresión debe de estar, en México decimos así, ni muy, ni tanto que no, ni muy bajita que nos lleve al rechazo, ni tan elevada que tengamos infecciones oportunistas. Hay que detectar de manera oportuna ambos, ¿no? Si alguien está rechazando, pues tenemos que detectarlo inmediatamente porque la conducta es elevar la inmunosupresión o tener algún esquema antirrechazo, humoral, celular o lo que corresponda, y evitar que las infecciones oportunistas o las viremias nos lleven a infecciones invasivas. Y siempre el tratamiento temprano, ¿no? Nunca olvidar que hay que tomar acciones. Yo agradezco mucho al Nacional de Pediatría los años que estuve colaborando con ellos, y pues la noche siempre tendrá un amanecer al siguiente día. Muchas gracias por su atención y estoy más que contento de escuchar algunas inquietudes, preguntas, o a lo mejor tenemos más preguntas que respuestas hasta este momento. Muchas gracias. Gracias, doctor Guante, por su excelente plática. Tenemos varias preguntas del auditorio. Bueno, la doctora Angie pregunta, en el paciente post-trasplante renal que presenta infección urinaria asintomática con cultivo positivo, que creo que fue lo que usted comentó de las bacteriurias asintomáticas, pregunta, ¿se debe tratar? Creo que Sí. Usted la respondió en su charla, ¿no? Sí, pero a lo mejor vale la pena puntualizarse, es decir, porque no podemos decir que es infección porque no hay síntomas ni hay un foco infeccioso, sino que detectemos bacteriurias, es decir, en nuestros exámenes de orina habituales del paciente post-trasplantado encontramos en un cultivo, en 2 cultivos positivos más de 100,000 unidades formadas de colonias, hay que dar de 5 a 7 días de tratamiento antimicrobiano. Doctor, una pregunta que de pronto valdría la pena acá, cuando yo, hice la residencia en México, pues la indicación allá en el hospital, en el infantil, era en que todo paciente trasplantado que hubiera sospecha de infección urinaria, la toma de la muestra fuera por punción suprapúbica. ¿Usted qué experiencia tiene y qué recomienda o qué método para hacer la recolección de orina en estos pacientes? Sí, fíjese que justo en el Nacional de Pediatría, con el doctor no nos gustaba hacer las punciones suprapúbicas porque a veces él pensaba que eso podía llevar los gérmenes que no están adentro, adentro de una vejiga, que en muchas de las ocasiones era una vejiga no tan funcional o no como quisiéramos, ¿no? Una vejiga en un paciente urópata, casi la punción suprapúbica era destinarlo a una infección severa. Entonces, nosotros no lo hacíamos, y yo en práctica no lo hago habitualmente, es siempre el chorro medio, que es lo mejor, ¿no? Y pues siempre nos jactamos los nefrólogos de que la orina es un estudio no invasivo, entonces yo creo que vale la pena continuar ese esquema de no invadir. Ok, muchas gracias, doctor. La doctora Ana Catalina Álvarez hace una pregunta. Dice, agradece por su presentación y pregunta si están usando Belataceb en niños en México, cuál es su experiencia y qué dosis utiliza. Ninguna, yo no la he utilizado y no sé quién la esté utilizando en este momento. Ok, doctor. Bueno, dice, en relación nuevamente
con respecto a las bacteriurias asintomáticas, preguntan si se deben tratar siempre o si esto está definido o depende del tiempo que lleve el paciente, del tiempo de trasplante. O sea, si más temprano o si ya lleva bastante tiempo de trasplante no se debe tratar. Claro, yo creo que mientras más pegado a los esquemas de inducción de inmunosupresión, es imperativo utilizar esquemas antimicrobianos. Y ya cuando estemos más hacia la parte de la inmunosupresión con menos intensidad, yo creo que valdría la pena utilizar inclusive estos esquemas de antisépticos urinarios, ¿no? Que todos conocemos como el jugo se me fue ¿Cranberry? cranberries. Ajá, exacto. Que podemos utilizar como antisépticos urinarios, pero yo creo que vale la pena acá que si las infecciones de vías urinarias son cercanas al trasplante, pueden ser secundarias al proceso quirúrgico o a inmunosupresión excesiva. Y que si son más alejadas al trasplante, tenemos que buscar qué causas o qué es lo que está produciendo que esa orina no salga de manera adecuada y que tenga o estas bacteriuras asintomáticas o inclusive una infección, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena inspeccionar junto con el urólogo cómo está esa flujometría, ¿no? De orina, si tenemos algún problema o si el aumento de la presión intravesical es lo que nos está dando reflujo o tenemos una alteración de esa anastomosis ureterovesical, que generalmente es lo que nos explica las infecciones recurrentes, que yo les decía, más de 3 al año, que se presentan en los pacientes mientras más alejados del trasplante estemos. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Bueno, acá dice, en caso de infección por virus BK, luego del descenso de la dosis de inmunosupresión o cuando haya cambios en el esquema y que no hay mejoría, ¿qué experiencia tiene con la inmunoglobulina? ¿Qué dosis? ¿Y cuántas veces hace control de la inmunoglobulina? Sí, fíjense que justo me viene a la mente una paciente que le utilizamos primero ciprofloxacino, no funcionó, luego le pusimos leflunomide, bajó la carga viral, ¿no? Bajaron 2 logs, pero pasaron 2 meses y se multiplicó por 1000, ¿no? O sea, volvió con unas cargas virales muy altas. Entonces, eso creo que nos ha pasado a muchos, que vamos bien, bajamos la inmunosupresión, le damos algún otro adyuvante como leflunomide o cidofovir, echamos las trompetas al aire, todo va muy bien y regresan con una carga viral elevada, ¿no? En esa paciente utilizamos dosis pequeñas de gamaglobulina, pequeñas como 400 miligramos por kilo, muy diferentes a las de inducción, muy diferentes a las que utilizamos en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, de 1-2 gramos por kilo. Y la verdad es que nos dio una respuesta maravillosa. Estábamos utilizando las 3 cosas. Estábamos utilizando reducción de la inmunosupresión, utilizamos leflunomide, porque fue con el que nos quedamos, y además utilizamos inmunoglobulina 400 miligramos por kilo 2 veces por mes. Y con eso nos fue bastante bien. La niña ahorita está sin viremia, sin viruria, y creo que la función renal, si no mal recuerdo, la creatinina sí incrementó los primeros meses hasta 2 y después fue disminuyendo. Ahora está en 1.2, una cosa así. Doctor, de la misma pregunta, refieren que al cuánto tiempo de haber reducido la inmunosupresión solicita una carga viral de control. Sí, la verdad es que lo recomendado ahí es que veamos las cargas virales mensuales, ¿no? Y cuando hay una infección o tenemos un problema, los casos más o menos suceden entre 1 y 2 semanas. Entonces, tampoco es que llenemos de cargas virales diarias a los pacientes. El tiempo que estuve allá en el Children's de Filadelfia, la verdad es que tomaban las cargas virales cada 2-3 semanas para ver los cambios en el esquema de lo que se había escogido. Allá utilizan mucho el leflunomide, entonces más o menos cada 2 o 3 semanas.
Cada 2 o 3 semanas. Ok, doctor. Y lo mismo La- para la gamaglobulina, que creo que era sí, la siguiente ahí pregunta. Igual, sí. recuerden que la vida media de la gamaglobulina humana es entre 14 y 28 días, casi pegándole a los 28 días. Entonces, dar una dosis cada 2 semanas es suficiente y cada 4 semanas se utilizan dosis mayores. Ok, doctor. La doctora Lourdes Cisneros pregunta, bueno, agradece por su excelente ponencia y que si usted tiene alguna, nos pueda contar si tiene alguna experiencia con el Cidofovir. No, yo Cidofovir no he utilizado. Lo utilizamos en una paciente en el Nacional de Pediatría y la verdad es que es muy costoso, fue muy costoso y fue muy difícil encontrarlo. Inclusive la presentación en México era muy difícil encontrarla. Y la verdad es que utilizamos, yo creo que fue de manera infraterapéutica, 2 frascos con esa paciente, y no pudiera decir que eso fue porque fracasamos, porque si hubiésemos podido seguir con el Cidofovir, tal vez hubiéramos podido. La verdad es que en algunos artículos ya sabemos que el Cidofovir en monodosis puede dar una respuesta, pero la verdad es que nosotros usamos 2 y no nos funcionó. Pero estoy hablando de un paciente, entonces la verdad es que es muy aventurado decir que no funciona. Hay centros que tienen grandes respuestas con Cidofovir. Yo creo que acá tiene mucho que ver el tipo de virus, pero sobre todo creo que estamos entrando a la era de este control de inmunosupresión con células T, que realmente si podemos lograr que haya una pequeña respuesta, yo me imagino, recordando un poquito las enfermedades raras, donde un poquito de más del 10%, 5%, a veces 1% de la enzima funcional hace la diferencia entre alguien que no tiene nada de enzima. Yo creo que esas células T, virus específicas, son exactamente igual. Es decir, hay un punto para cada infección que son suficientes para controlar o mantener a raya las infecciones virales oportunistas, y que nosotros, al exceder de la inmunosupresión, si ustedes se acuerdan, cuando yo estudié nefrología pediátrica en el 2009, la verdad es que los problemas no eran infecciosos, eran más por baja inmunosupresión o creíamos que los pacientes no se tomaban los medicamentos. Y hoy estamos pasando a la era que eso ya no es así. Es decir, ya los pacientes, pues sí, siempre tenemos líos de que si se apegan o no al tratamiento, pero la verdad es que ahora se apegan mucho más que antes y ahora ese exceso de inmunosupresión es lo que nos tiene con las infecciones oportunistas a tope, ¿no? Y una de ellas que ha surgido en pediatría mucho es poliomavirus. Entonces, antes no veíamos eso y ahora es lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que encontrar el control perfecto para cada paciente, yo creo que es muy complicado. Yo creo que si no tenemos ahorita en todos lados esas células T específicas, si no podemos medir interferones, factor de necrosis tumoral alfa, estamos casi perdidos desde el punto de vista infeccioso. Ya tenemos muchas herramientas con los PRAS y con muchas otras herramientas para medir disminución de la inmunosupresión o rechazo, ¿no? Pero nos falta avanzar en el tema de las infecciones. Claro, doctor. Bueno, preguntan, ¿qué recomendación tiene sobre profilaxis con antibiótico en pacientes con uropatías, con reflujo grado alto y vejigas disfuncionales? Yo creo que ese es un punto muy interesante porque cuando nosotros empezamos a dar tratamientos para evitar infecciones en los pacientes que tenían una uropatía, nos encontramos con que esas uropatías después hacían resistencia bacteriana. Entonces, empezaron a salir muchos artículos diciendo que no deberíamos utilizar profilaxis, ¿no? Entonces, al no utilizar profilaxis, nos íbamos al otro lado. Usar profilaxis nos daba mucha resistencia bacteriana. Y al no utilizar profilaxis, entonces veníamos con las infecciones de vías urinarias. Entonces, al final del día decíamos, ¿qué hacemos? Les damos
tratamiento o no les damos tratamiento, porque si no les damos tratamiento, entonces tenemos la... Y surgieron estos esquemas en donde les dábamos un antimicrobiano un mes y luego se lo cambiamos por otro antimicrobiano el siguiente mes y andábamos rondando entre unos y otros antimicrobianos y descubrimos que tal vez por ahí y utilizar dosis más pequeñas nos podían ayudar un poco en los pacientes. Pero siempre yo digo, no hay que quitar el dedo del renglón. Si un paciente tiene un problema en la vejiga, me imagino que aquí Angie nos está preguntando sobre los pacientes no trasplantados, ¿no? Pero por los urópatas y eso, pero en los pacientes trasplantados, en donde podemos en algunas ocasiones mejorar, mejorar el curso o qué es lo que está pasando desde un catéter doble J, desde utilizar sondas urinarias para hacer cateterismos, desde utilizar cirugías alternativas al vaciamiento vesical, ¿no? Montis y todas esas cirugías que nos pueden ayudar a que el vaciamiento de la vejiga, primero, sea mejor y segundo, no tengamos esas bacteriurias primero, después infecciones de vías urinarias, ¿no? Que nos pueden complicar todavía más el panorama. Pero la recomendación es no utilizar según los urólogos. Nosotros los nefrólogos nos encanta darlo, ¿no? Y decimos, bueno, si lo vas a usar, bueno, no olvides que hay que cambiarlo de vez en cuando, por lo menos un mes uno y otro mes otro. Y la verdad es que está dividido. Podríamos armar un debate aquí de media hora más sobre si dar o no dar antimicrobianos para evitar en uropatías infecciones. Pero yo creo que sabiamente lo podemos hacer intercambiándolos, evitando la resistencia bacteriana y a los pacientes a veces les va muy bien utilizando la profilaxis. Claro, doctor. Y en este punto, pues esto obviamente se podría abrir un debate, pero qué bueno, doctor, que pues todo está extrapolado de los estudios en adultos, que se hiciera el consenso y que fuera a nivel latinoamericano, eso lo hemos hablado con la doctora Mara, de que se hiciera un consenso del manejo en pacientes trasplantados pediátricos, ¿no? Para ponernos de acuerdo inclusive en ese aspecto, tanto nefrólogos como urólogos como infectólogos y poder ofrecerle pues la mejor opción de tratamiento a los niños, ¿no? Ojalá se pueda más adelante que nos podamos unir todos y hacer un consenso latinoamericano. El doctor Restrepo pregunta, ¿qué valor tiene la proteína C para decidir tratar con antibiótico las bacteriurias asintomáticas? Esa pregunta, doctor Restrepo, me parece formidable, porque justo me quiero acordar, creo que, no sé si 2019 o 2020 empezó a surgir esta relación de las PCRs con el curso que llevan las infecciones de vías urinarias. Ya sabemos que la proteína C reactiva como reactante de fase aguda nos puede ayudar en la toma de decisiones y quiero hacer un poquito recordar que la utilizamos mucho en las artritis sépticas, ¿no? No sé si recuerden por ahí en pediatría, que siempre nos preguntaban cómo está la PCR y la velocidad de sedimentación globular, y que de eso dependía si íbamos bien o no en la artritis séptica. Ahora que empiezan a leer estos artículos que ven prometedor el uso de la proteína C reactiva como este reactante de fase aguda que nos puede decir sobre si la infección o algún proceso está ocurriendo en alguna parte del cuerpo y progresivamente va incrementando o en decremento, yo creo que sí es muy prometedor utilizar reactantes de antaño que podemos bien utilizar para saber cómo está o en qué grado está esta, que al parecer no tiene síntomas, porque nos pasa mucho como la proteinuria, ¿no? Nosotros vemos albuminuria y ya sabemos que el podocito ya se afectó, pero vemos bacteriuria y porque el niño no refiere síntomas, creemos que no tiene síntomas, pero si preguntamos más a fondo sobre síntomas urinarios, a lo mejor sí tiene síntomas. Entonces, esas bacteriurias tal vez creemos que son asintomáticas, pero si tienen ya alguna repercusión en reactantes de fase aguda o en algunas, inclusive por ahí también hay algunos
algunos investigadores que se pusieron a medir N-gal, ¿no? O sea, ya sabemos que el N-gal como molécula de ataque a las células tubulares, también puede intervenir los niveles de N-gal en algunas de las bacteriurias. Entonces, yo creo que el tener síntomas de infección de vías urinarias ya es tardío a la infección, ¿no? No es algo temprano. Y que la bacteriuria, si encontramos ese, como usted bien dice, esa PCR que va increciendo, nos puede hablar de un proceso mucho más invasivo que solo la bacteriuria, es decir, que solo haya bacterias en la orina. Pero es muy interesante. Gracias, doctor. El doctor Juan Guillermo Cárdenas pregunta, doctor, ¿cómo están haciendo en el manejo de la inmunosupresión en los pacientes con COVID en su posoperatorio inmediato? Me imagino que preguntas, Juan Guillermo, sobre los pacientes con COVID, ¿en qué periodo del ¿Del trasplante? post-trasplante? En el No, sí, trasplante me imagino posoperatorio. que en el periodo posoperatorio, la verdad es que se paró mucho tiempo los programas de trasplante por la parte de COVID, ¿no? De que no sabíamos qué iba a pasar y todo eso. Entonces, ahora que se está retomando, la verdad es que todos entran con PCR y todos entran con pruebas de antígenos, ¿no? Negativas. Entonces, realmente el índice de infecciones post-trasplante, yo por lo menos ahorita no he tenido ninguno que esté post-trasplantado y que en el postoperatorio inmediato esté con COVID. No me ha pasado, no sé si alguien del foro sí ya ha tenido algún paciente, pero yo creo que vale la pena que hagamos los exámenes como están recomendados, ¿no? O sea, hacer los exámenes si hay síntomas, antígenos, si no hay síntomas, tal vez valga la pena tomar PCRs, tampoco es para tomar una PCR cada 5 días para ver si ya se positivizó. O sea, yo creo que hay que ser muy cautos ahora que tenemos tantas herramientas diagnósticas, a tomarlas cuando realmente creemos que va a tener un impacto en el tratamiento del paciente o un impacto en la salud del paciente, porque recomendar a lo mejor una prueba, una PCR para COVID cada 5 días en el post-trasplante, pues a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Y genera costos, genera gastos. Y yo creo que en los próximos meses o años tendremos recomendaciones de este acúmulo de datos. Por eso, retorno a la parte de registro, nos urge tener, como bien decía ahorita la doctora Cáceres con la doctora Mara, registro de lo que está ocurriendo con nuestros pacientes en Latinoamérica, hablando de nefrología pediátrica, para este tipo de preguntas las podamos contestar con cierto análisis o información bien fundamentado, porque la verdad es que darte una recomendación, la verdad es que no creo que ahorita alguien se aventure a decirla, y si alguien se aventura a decirla es con poco peso de la evidencia. Y inicialmente cuando empezó la pandemia y que había tan poca experiencia en los pacientes trasplantados, se hablaba que inclusive la inmunosupresión podía ser pues como protector, ¿no? De la misma cascada pues inmunológica inflamatoria que puede desencadenar el COVID, ¿no? Y de Pero pues, hecho, perdón que te interrumpa, doctora, pero ese es un tema fascinante, es decir, los efectos en los niños del COVID son por exceso de respuesta inflamatoria, eso ya lo sabemos muy bien. Entonces, en nuestros pacientes que están con inmunosupresión, yo creo que en los niños, los primeros 3 a 6 meses, yo le llamo como que el periodo de luna de miel. Si ustedes se recuerdan, los pacientes entre los 3 y los 6 meses son una maravilla, porque no rechazan, pocas infecciones, pero algo ocurre en el periodo después de los 6 meses. Yo no sé si todos bajamos un poco la guardia, ya no lo citamos tanto para exámenes de laboratorio en la clínica, algo pasa, que la curva se dispara después de los 6 meses en pediatría. No nos esperamos esperarlo hasta los 9 o a los 12 meses. A los 6 meses ya tenemos problema. Entonces, sí, toda la razón. Cuando usamos inmunosupresión, los efectos del COVID, de hecho por ahí estoy viendo que Angie nos respondió que tuvo un paciente con COVID a los 6 meses del trasplante, no modificaron la inmunosupresión y se controló, manteniéndola en el punto inferior bajo. De hecho, yo creo que ahora lo que vamos a hacer es aventurarnos los pediatras
como se aventuró Symphony, a bajarle un poquito a la inmunosupresión hasta encontrar el punto, pero yo creo que ahí es para cada paciente. Yo creo que Symphony se aventura mucho en decir, pónganles de 3 a 7, porque al rato con los de 3 seguramente van a rechazar. O sea, en los niños tenemos que recordar que la inmunidad está súper activa, ¿no? Ya sabemos que a los 6 años hay un pico de inmunidad en los pacientes pediátricos, entonces yo creo que en los niños va a ser un punto intermedio entre la, yo diría casi inmunosupresión homeopática que quieren usar los adultos y la inmunosupresión excesiva que a veces usamos los pediatras. Yo creo que el punto medio entre esas dos va a ser lo que nos va a tener tranquilos. Precisamente teniendo en cuenta esto, me habían enviado unas preguntas aquí en mi chat y preguntan que si en su experiencia, al bajarle la inmunosupresión a los pacientes, han aumentado el número de rechazos. Ay, esa es una pregunta difícil de contestar porque la verdad es que no hemos bajado mucho la inmunosupresión. Hemos modificado los esquemas de inmunosupresión, ¿no? Es decir, hemos modificado ese esquema tan, yo digo, seguro que utilizábamos de prednisona, azatioprina, ciclosporina, que a mí me parecía fascinante porque sí el índice de rechazos era mucho más alto que tacrolimus micofenolato, pero la verdad es que no teníamos tantas infecciones. Las infecciones por BK, por CMV, por Epstein-Barr eran bajas. Y que ahora al cambiar con inmunosupresión, que le digo excesiva, contacto y microfenolato, la verdad es que nos enfrentamos a que el índice de infecciones aumenta. Entonces, yo creo que nos falta mucho que investigar sobre la dosificación personalizada. Por eso, vuelvo a repetir, esto de las células T específicas para cada virus, yo creo que es el futuro de la inmunología del trasplante, ¿no? Yo me acuerdo de las clases del doctor Salzman, de la inmunobiología del trasplante, y nunca se me va a olvidar que ellos, inclusive, si se acuerdan, utilizaban radiación y radiaban la médula ósea. O sea, hemos avanzado de unas inmunosupresiones muy altas a disminuirlas, pero a utilizar nuevos inmunosupresores muy potentes, estamos regresando a los niveles de inmunosupresor de hace 40 años. Entonces, ahora sí que tenemos que bajarle un poquito a esa inmunosupresión. De hecho, él lo hacía de manera empírica, nos decía, bájale un 20% a la inmunosupresión y verás cómo se le quita el Epstein-Barr. Y como profeta, ¿no? O sea, queríamos ponerle de todo para quitarle la infección, le bajamos tantito la inmunosupresión y mejoraba. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que buscar la forma de medir para cada paciente el punto preciso de inmunosupresión, y este artículo que les presenté nos da la luz por ahí al final del túnel, ¿no? Parece ser que el número preciso es 1 por 10 a la 6 o por 10 a la 8 de copias del torquetenovirus. Muchas gracias, doctor. Hay pacientes que, digamos, tienen elevación de la creatinina y al tomar la biopsia renal, pues los datos a veces son pues difíciles para diferenciar si es una infección viral o si es un polioma o una infección por citomegalovirus y pues que tienen también datos de rechazo en la biopsia. En esos pacientes en los que pues hay la sospecha, mientras salen pues todas las cargas virales y esto, de que haya una infección viral y que haya un rechazo superpuesto, el manejo de la inmunosupresión, igual disminuirla, ¿no? ¿O no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que vale la pena hacer eso que dice el doctor Salzman. Disminúyele un poquito. ¿Cuánto? Tal vez un 20%. Los artículos ahora dicen documentado 25%. Pero yo creo que en esos pacientes justos son los que se van a beneficiar de inmunoglobulina. Es decir, la inmunoglobulina nos va a ayudar para las dos cosas, para el rechazo, y en ese paciente limítrofe que no sabemos si es rechazo o si además tenía una infección por polioma o por CMV o por el virus que sea, la inmunoglobulina va a inmunomodular.
Entonces, sí, a esos pacientes yo creo que se van a beneficiar de 2 gramos o al menos 1 gramo por kilo por dosis y ir viendo la evolución, ¿no? Esto, la verdad es que es fascinante porque un día tenemos al paciente con rechazo, le aumentamos la inmunosupresión y nos regresa con poliomavirus, ¿no? Y ahora vas atrás y baja la inmunosupresión. Entonces, esto es tan dinámico como la vida misma, ¿no? Es decir, un día nos amanece soleado, al otro día nos amanece lluvioso y hay que estar preparados para las 2 cosas. Bueno, doctor Guante, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya pues no tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho desde la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Esperamos que en la próxima oportunidad nos acompañe, inclusive de pronto que venga acá a nuestro país y conozca pues nuestro bello país. ¿Cómo no? Me parece muy bien. Les agradezco mucho la invitación y encantado de reunirnos. Y yo siempre te decía, doctora Jimena, que hay que hacer esto presencial ya, de todas, ya. Ya estamos Estamos empezando. acá del COVID, por favor, ya estamos vacunados. Queremos abrazos, besos y apapachos. Claro que sí, doctor. Ojalá que próximamente pueda estar acá con nosotros acompañándonos presencial en algún congreso o alguna reunión que tengamos. Muchísimas Muchas gracias a gracias a todos. todos. Que tengan buena vida. Gracias. Agradecemos su presencia acá con nosotros y bueno, en otra oportunidad estaremos reunidos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.